En las páginas del Génesis, entre promesas divinas y dramas familiares, encontramos la fascinante historia de Ismael, el primogénito de Abraham. Su vida es un testimonio de supervivencia, destino y propósito divino, a menudo eclipsada por la narrativa de su medio hermano Isaac. Hoy nos sumergiremos en este relato que comienza con una pareja anciana desesperada por un heredero, una sirvienta egipcia y una decisión que alteraría el curso de la historia. Ismael, cuyo nombre significa Dios escucha, nos enseña cómo el Creador atiende incluso a quienes parecen olvidados en el desierto de la vida. Desde su concepción controversial hasta convertirse en padre de naciones. Esta historia revela verdades profundas sobre la fidelidad de Dios, aun cuando nuestros caminos parecen inciertos. Acompáñame mientras desvelamos la vida de este hombre que entre las dunas del desierto encontró su propósito y cumplió un destino que continúa resonando en nuestro mundo actual. Bienvenidos a la historia de Ismael, el primer hijo de Abraham. Todo comenzó con una promesa. Dios habló con Abraham cuando todavía vivía en la tierra de Ur de los Caldeos. En Génesis 12:1-2 encontramos estas palabras: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Abraham tenía 75 años cuando dejó su tierra y partió con su esposa Sarai en un viaje de fe. No fue una decisión fácil. Dejó atrás todo lo conocido para seguir la voz de Dios. Su único tesoro era una promesa. Algún día sería padre de una gran nación. El viaje fue largo y difícil. Primero se establecieron en Aram por un tiempo. Luego, tras la muerte de su padre Taré, continuaron hacia Canaán, la tierra que Dios les había prometido. Cuando llegaron, Dios se apareció a Abraham y le dijo en Génesis 12:7, a tu descendencia daré esta tierra. Abraham construyó un altar para adorar a Dios, agradecido por su promesa. Pero había un problema que crecía con cada día que pasaba. Sarai era estéril, no podía tener hijos, y sin hijos, ¿cómo podría Abraham convertirse en el padre de una gran nación? El tiempo seguía corriendo. 1 año, 2 años, 5 años pasaron. Abraham y Sarai seguían sin hijos. Tuvieron que enfrentar hambrunas que los obligaron a viajar a Egipto. Vivieron conflictos con su sobrino Lot que terminaron en separación. Incluso Abraham tuvo que rescatar a Lot cuando fue capturado por reyes enemigos. A través de todas estas pruebas, Dios seguía reafirmando su promesa. En una visión le dijo a Abraham en Génesis 15:1, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Pero Abraham expresó su preocupación. Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dios le aseguró entonces, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Luego lo llevó afuera, y le mostró el cielo estrellado, diciéndole, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Abraham creyó a Dios, y esto le fue contado por justicia. Pero el tiempo seguía pasando. 10 años habían transcurrido desde que llegaron a Canaán, y Sarai seguía sin concebir. Ya no eran jóvenes. Abraham tenía 85 años, y Sarai 75. La promesa parecía cada vez más lejana. Sarai sentía más que nadie el peso de esta espera. En aquella cultura, una mujer sin hijos era vista con lástima, incluso con desprecio. No tener descendencia era considerado una maldición. Cada vez que veía a otras mujeres con sus hijos, cada vez que escuchaba sus risas y juegos, sentía una punzada de dolor en el corazón. La angustia crecía día tras día.
no solo por su situación personal, sino porque sentía que estaba impidiendo que su esposo recibiera la bendición prometida. Ella amaba a Abram y quería verlo feliz. Quería que tuviera el hijo que tanto anhelaba. Esta angustia la llevó a tomar una decisión desesperada. Después de 10 largos años en Canaán, la paciencia de Sarai se agotó. Un día se acercó a Abram con una propuesta. En Génesis 16:2 le dijo: «Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella». Esta propuesta puede sonar extraña para nosotros hoy, pero en la cultura de aquella época era una práctica aceptada. Cuando una esposa no podía tener hijos, podía ofrecer a su marido una de sus siervas como concubina. Los hijos nacidos de esta unión serían considerados legalmente hijos de la esposa principal. Sarai tenía una sierva egipcia llamada Agar. Probablemente la había adquirido durante su estancia en Egipto, cuando una hambruna los obligó a abandonar temporalmente Canaán. Agar era joven y fuerte, perfecta para el plan que Sarai había ideado. En los contratos matrimoniales de aquella época, como los que se han encontrado en las tablillas de Nuzi del siglo XV a.C., a menudo se incluían cláusulas para este tipo de situaciones. Si una esposa no daba a luz después de un cierto periodo, generalmente 7 años, debía proporcionar a su marido una esclava para tener hijos. Sarai había esperado no 7, sino 10 años. Sentía que había cumplido con su deber de esperar. Ahora era momento de buscar otra solución, y esta solución era común y aceptada en su cultura. Para Sarai, esta propuesta era un gran sacrificio. Significaba compartir a su marido con otra mujer. Significaba ver a otra llevar en su vientre lo que ella tanto anhelaba. Pero lo hacía por amor a Abram y por respeto a la promesa divina. Abram escuchó la propuesta de su esposa. También él estaba ansioso por ver cumplida la promesa. Tenía 85 años, no era joven. Si no tenía un hijo pronto, ¿cuándo lo tendría? Además, Dios no había especificado que el hijo debía venir de Sarai. Solo había prometido un hijo, un heredero de su propia sangre. En Génesis 16:2, la Biblia dice simplemente: «Y Abram atendió la voz de Sarai». No hubo discusión, no hubo consulta a Dios. Abram aceptó el plan de su esposa sin cuestionarlo. Algunos han visto en esto un paralelo con Adán, que también escuchó a su esposa sin cuestionar, con consecuencias que afectarían a toda la humanidad. Así, Agar, la sierva egipcia de Sarai, fue entregada a Abram como concubina. No sería igual a Sarai, la esposa principal, pero tendría un estatus especial como madre potencial del heredero de Abram. No sabemos cómo se sintió Agar ante este nuevo papel. Como sierva, probablemente no tenía voz en el asunto. Era propiedad de Sarai y debía obedecer. Sin embargo, convertirse en la madre del hijo de Abram podría significar un ascenso en su estatus social. Si daba a luz al heredero, su posición en el hogar cambiaría significativamente. El plan se puso en marcha. Abram se unió a Agar como su esposo. Y pronto, lo que Sarai tanto había deseado y temido al mismo tiempo, sucedió. Agar quedó embarazada. En Génesis 16:4 leemos: «Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora». El plan de Sarai estaba funcionando en un sentido. Habría un hijo para Abram, pero al mismo tiempo estaba creando problemas que nadie había previsto. El embarazo cambió a Agar. La que antes era una sierva sumisa, ahora miraba con desprecio a su señora. La palabra hebrea que se usa aquí, batekal, implica considerar a alguien como ligero o insignificante. Agar ya no veía a Sarai con el mismo respeto de antes. Es fácil entender por qué. En aquella cultura, la fertilidad era vista como una bendición divina. Las mujeres eran valoradas principalmente por su capacidad para dar hijos.
Agar, la sierva, la extranjera, podía hacer lo que la gran señora Sarai no podía. Estaba llevando en su vientre al hijo de Abraham. Este cambio de actitud probablemente se manifestaba de diversas formas. Tal vez Agar comenzó a mostrarse menos diligente en sus tareas. Quizás se negaba a hacer ciertos trabajos argumentando que necesitaba cuidar su embarazo. O tal vez hacía comentarios sutiles sobre cómo ella sí podía dar un hijo al patriarca. No sabemos exactamente qué hacía Agar, pero sí sabemos que Sarai lo notó y le dolió profundamente. Lo que había sido su idea, su sacrificio personal, ahora se volvía contra ella. En lugar de sentirse agradecida, Agar la despreciaba. En lugar de mantener su lugar como sierva, Agar parecía olvidar su posición. El resentimiento creció en el corazón de Sarai. Se sentía herida, traicionada, humillada y finalmente explotó. En Génesis 16:5 se quejó amargamente a Abraham: «Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo». Esta queja revela mucho sobre cómo se sentía Sarai. Primero, culpaba a Abraham por la situación. «Mi afrenta sea sobre ti», le dijo, como si él fuera responsable del comportamiento de Agar. Quizás sentía que Abraham debería haber puesto a Agar en su lugar, recordándole que, embarazada o no, seguía siendo una sierva. Segundo, Sarai apeló al juicio divino: «Juzgue Jehová entre tú y yo». Era un llamado a Dios para que interviniera y le diera la razón. Sarai sentía que había sido agraviada y que Dios se pondría de su lado. Interesantemente, Sarai no mencionó su propia responsabilidad en el asunto. Después de todo, había sido su idea dar a Agar a Abraham, pero ahora que el plan tenía consecuencias no deseadas, culpaba a su esposo. La respuesta de Abraham fue sorprendentemente pasiva. En Génesis 16:6 dijo: «He aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca». No defendió a Agar, ahora madre de su futuro hijo. Tampoco intentó mediar o calmar la situación. Simplemente devolvió la responsabilidad a Sarai. Esta respuesta reconocía la autoridad de Sarai sobre las siervas de la casa, incluida Agar. Pero también mostraba una falta de liderazgo por parte de Abraham. Como cabeza de familia, debería haber buscado una solución que protegiera tanto a Sarai como a Agar y al niño por nacer. Con el permiso de Abraham, Sarai comenzó a tratar a Agar con dureza. La Biblia no especifica qué hizo, pero usa una palabra hebrea, teaneja, que implica aflicción, opresión o humillación. Quizás aumentó sus tareas, ignorando su condición de embarazada. Tal vez la humilló públicamente ante los demás siervos, o posiblemente recurrió a algún tipo de castigo físico. El trato fue tan severo que Agar tomó una decisión desesperada: huir. En Génesis 16:6 leemos: «Y como Sarai la afligía, Agar huyó de su presencia». Era una decisión extremadamente peligrosa. El desierto era un lugar hostil, con pocos recursos y muchos peligros. Una mujer sola, especialmente embarazada, tendría pocas posibilidades de sobrevivir. Además, como sierva fugitiva, podría ser capturada y devuelta o tomada por otros como esclava. Pero Agar estaba tan desesperada que prefirió enfrentar los peligros del desierto a seguir soportando el trato de Sarai. Quizás pensaba volver a Egipto, su tierra natal, donde al menos tendría familia y conocería la cultura. Pero el camino era largo y peligroso, y pronto se encontraría en una situación aún más desesperada. Agar caminó por el desierto, sola y asustada. No sabemos cuánto tiempo vagó, pero finalmente se detuvo junto a una fuente de agua en el camino a Shur. Este era el camino principal entre Canaán y Egipto, lo que confirma que probablemente intentaba regresar a su tierra natal. Estaba exhausta, sedienta
y sin duda preocupada por su futuro y el de su hijo no nacido. Fue en ese momento, cuando todo parecía perdido, que ocurrió algo extraordinario. En Génesis 16:7 leemos: «Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur». Este no era un ángel cualquiera. La expresión «el ángel de Jehová», Malak Yechobobach en hebreo, aparece en varias ocasiones en el Antiguo Testamento y a menudo se refiere a una manifestación especial de Dios mismo. Muchos estudiosos creen que era una manifestación preencarnada de Cristo. El ángel la llamó por su nombre y le hizo una pregunta: «Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas?». Génesis 16:8. Es significativo que la llamara sierva de Sarai, recordándole su posición. No la llamó concubina de Abraham ni madre del hijo de Abraham, sino sierva de Sarai. Agar respondió con sinceridad: «Huyo de delante de Sarai, mi señora». No intentó justificar su huida ni acusar a Sarai. Simplemente admitió la verdad. Y lo que es más notable, seguía refiriéndose a Sarai como mi señora, reconociendo aún su autoridad aunque estaba huyendo de ella. Lo que el ángel le dijo a continuación debió sorprenderla: «Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano». Génesis 16:9. Era lo último que Agar quería escuchar. Volver significaba más humillación, más aflicción. Pero el ángel no solo le dio una orden, también le dio una promesa que cambiaría todo. «Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud», le dijo el ángel en Génesis 16:10. Era una promesa similar a la que Dios había hecho a Abraham, una descendencia numerosa, incontable. Que Dios hiciera esta promesa directamente a Agar, una sierva extranjera y vulnerable, muestra su preocupación por todos, no solo por los poderosos o los elegidos. El ángel continuó: «He aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción». Génesis 16:11. El nombre Ismael significa Dios oye. Cada vez que Agar llamara a su hijo por su nombre, recordaría que Dios la había escuchado en su momento de necesidad. Pero el ángel no terminó ahí. También profetizó sobre el carácter y destino de Ismael. «Y él será hombre fiero. Su mano será contra todos, y las manos de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará». Génesis 16:12. Esta profecía describía la naturaleza indómita y el espíritu libre que Ismael tendría. Sería como un asno salvaje, independiente y difícil de controlar. Su vida estaría marcada por conflictos, pero también por la independencia y la fuerza. A pesar de los desafíos, viviría delante de todos sus hermanos, lo que indicaba que tendría un lugar en la historia, cerca de los descendientes de Isaac. Para Agar, este encuentro con el ángel fue transformador. Por primera vez se dio cuenta de que no estaba sola. Dios la veía, la oía y tenía un plan para ella y su hijo. En Génesis 16:13-14 respondió: «Tú eres Dios que me ve», porque dijo: «¿No he visto también aquí al que me ve?». Por lo cual llamó al pozo «Pozo del viviente que me ve». Agar dio a Dios un nombre especial, El Roi, que significa el Dios que me ve. En medio de su aflicción, Agar tuvo un encuentro personal con Dios que cambió su perspectiva y le dio fuerzas para regresar. Con una nueva comprensión y una promesa divina en su corazón, Agar regresó a la casa de Abraham. No sabemos cómo fue recibida o cómo cambió su relación con Sarai, pero sabemos que obedeció al ángel y volvió, sometiéndose a la autoridad de su señora. El tiempo pasó y llegó el momento del parto.
En Génesis 16, 15, 16, la Biblia nos dice, y Agar dio a luz un hijo a Abram, y llamó a Abram el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abram de edad de 86 años, cuando Agar dio a luz a Ismael. Abram tenía 86 años cuando nació. Ismael era un hombre de edad avanzada, pero finalmente tenía un hijo, un heredero. Siguiendo las instrucciones dadas por el ángel a Agar, el niño fue llamado Ismael. Dios oye, un recordatorio constante de la intervención divina en sus vidas. Durante los siguientes 13 años, Ismael creció como el único hijo de Abram. Para Abram, Ismael era su primogénito, su heredero, el aparente cumplimiento de la promesa de Dios. La Biblia no nos da muchos detalles sobre la relación entre Abram e Ismael durante estos años, pero podemos imaginar que Abram amaba a su hijo y lo estaba preparando para que eventualmente tomara su lugar como patriarca de la familia. Como único hijo de Abram durante 13 años, Ismael ocupaba un lugar especial. Recibía la atención, el cariño y la instrucción de su padre. Aprendía sobre el Dios verdadero, sobre la promesa que Dios había hecho a su padre y sobre su presunto papel en esa promesa. La casa de Abraham era grande y próspera. En Génesis 13:2 se nos dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Ismael creció en un ambiente de abundancia material, rodeado de siervos y rebaños. Como hijo del patriarca, probablemente recibía un trato especial de los siervos y era respetado por todos. Sin embargo, la relación entre Agar y Sarai seguía siendo complicada. Aunque no se mencionan más conflictos directos durante este período, es difícil imaginar que la tensión hubiera desaparecido por completo. Sarai seguía siendo estéril, y cada día veía al hijo de su sierva crecer y desarrollarse en el hogar que ella consideraba suyo. Para Ismael, la situación también debió ser compleja. Por un lado, era el hijo del patriarca, con todos los privilegios que eso conllevaba. Por otro lado, era hijo de una sierva, no de la esposa principal. Esta dualidad en su estatus probablemente marcó su identidad y su carácter desde temprana edad. A medida que crecía, Ismael desarrollaba las habilidades que serían importantes para un futuro líder tribal. Aprendía a cazar, a montar, a luchar, a negociar. Abraham le enseñaba todo lo que sabía, preparándolo para su futuro papel como cabeza de una gran familia. La relación entre Abraham e Ismael durante estos 13 años debió ser cercana y significativa. Abraham veía en Ismael la continuación de su linaje, la garantía de que su nombre y su legado perdurarían. Para Ismael, Abraham no era solo su padre, sino también su mentor, su modelo a seguir, el patriarca cuyas pisadas él seguiría. Sin embargo, la historia de Ismael estaba a punto de dar un giro inesperado. Cuando tenía 13 años, Dios apareció nuevamente a Abraham y renovó su pacto con él. En esta ocasión, Dios cambiaría el nombre de Abraham a Abraham, prometería específicamente que Sarai, ahora llamada Sara, tendría un hijo, y ese hijo, no Ismael, sería el portador del pacto. Pero esa es otra parte de la historia que veremos más adelante. Por ahora, Ismael era el único hijo, el primogénito, el heredero aparente de Abraham. Su posición parecía segura, su futuro prometedor. Nadie podía imaginar los desafíos y cambios que vendría en los años siguientes. Pasaron 13 años, desde el nacimiento de Ismael. Abraham tenía 99 años y su hijo Ismael 13 cuando Dios se le apareció nuevamente. Este encuentro cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. En Génesis 17, 1, 2, Dios le habló. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso.
Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. En ese momento, Dios amplió su promesa y selló una alianza eterna con Abraham. El primer cambio fue su nombre. Ya no se llamaría Abram, que significa Padre exaltado, sino Abraham, que significa Padre de muchedumbre. Dios le explicó en Génesis 17, 5, 6, «Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti». Este cambio de nombre no era algo pequeño, era una señal visible de la transformación que Dios estaba haciendo en su vida. Cada vez que alguien lo llamara Abraham, recordaría la promesa divina de que sería padre de muchas naciones. Pero la alianza necesitaba un sello, una marca física que identificara a todos los que pertenecían a este pacto. Dios estableció la circuncisión como señal de la alianza. En Génesis 17, 10, 11, le ordenó: «Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros». La circuncisión no era solo un ritual, era una marca permanente en la carne que simbolizaba la dedicación total a Dios. Todo varón en la casa de Abraham debía ser circuncidado, desde el recién nacido hasta el anciano, desde el hijo hasta el siervo comprado con dinero. Era la señal visible de pertenecer al pueblo de Dios. Ismael, que tenía 13 años, también fue circuncidado ese mismo día. Génesis 17, 23, 25 narra: «Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. E Ismael, su hijo, era de 13 años, cuando fue circuncidada la carne de su prepucio». Ismael ahora llevaba en su carne la señal del pacto de Dios con su padre. Pero durante esta misma conversación, Dios reveló algo que cambiaría para siempre el lugar de Ismael en la familia. Sarai, la esposa de Abraham, también recibió un nuevo nombre, Sara, que significa princesa. Y Dios prometió que ella, a pesar de tener 90 años, tendría un hijo. Abraham no podía creerlo. Era biológicamente imposible. Tanto él como Sara eran muy ancianos. En Génesis 17, 17 vemos su reacción. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? En su incredulidad, Abraham pensó en Ismael. Ya tenía un hijo. ¿No era suficiente? En Génesis 17, 18 suplicó: y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Pero Dios tenía otros planes. En Génesis 17, 19, 21 le aclaró: respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Quedó claro entonces: Ismael sería bendecido, pero el hijo de la promesa, el portador del pacto especial, sería Isaac, el hijo que nacería de Sara. Esta revelación debió ser difícil para Abraham, que amaba a Ismael, pero aceptó la palabra de Dios y ese mismo día circuncidó a todos los varones de su casa, incluyendo a Ismael, como señal de su obediencia y fe. El tiempo pasó y tal como Dios había prometido, Sara quedó embarazada.
Para una mujer de 90 años era un milagro indescriptible. Su vientre, que siempre había estado estéril, ahora albergaba vida. La promesa que parecía imposible se estaba cumpliendo ante sus ojos. Génesis 21:1-2 relata el cumplimiento de la promesa divina. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. El bebé nació, un niño sano y fuerte a pesar de la avanzada edad de sus padres. Lo llamaron Isaac, que significa risa, tal como Dios había ordenado. Este nombre era significativo por varias razones. Cuando Dios anunció que Sara tendría un hijo, Abraham se rió incrédulo. Cuando Sara escuchó la misma noticia, también se rió en secreto. Pero ahora, con el nacimiento de Isaac, su risa de incredulidad se transformó en risa de alegría. En Génesis 21:6-7, Sara expresó su felicidad. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. La alegría de Abraham era inmensa. Después de tantos años de espera, finalmente tenía el hijo que Dios le había prometido, específicamente a través de Sara. Isaac era el milagro que confirmaba la fidelidad de Dios a su promesa. Era la prueba viviente de que nada es imposible para Dios. Abraham circuncidó a Isaac al 8º día, como Dios había mandado. El bebé creció sano y fuerte, rodeado del amor de sus ancianos padres. Cada sonrisa, cada pequeño logro de Isaac era motivo de celebración para Abraham y Sara. Pero en la casa también estaba Ismael, que ahora tenía alrededor de 14 años. Durante todo ese tiempo había sido el único hijo, el centro de atención, el aparente heredero de Abraham. Ahora tenía que compartir ese lugar con su medio hermano recién nacido. El tiempo pasó, e Isaac creció. Cuando llegó el momento en que dejó de mamar, Abraham organizó una gran fiesta para celebrar este hito importante en la vida de su hijo. En aquella época, el destete solía ocurrir entre los 2 y 3 años, y era una ocasión especial que marcaba una nueva etapa en la vida del niño. Génesis 21:8 menciona: «Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac». Esta fiesta no era solo una celebración familiar, era un evento social importante donde Abraham, como líder y persona respetada, invitaría a muchos. Era una forma de presentar públicamente a Isaac como su hijo y heredero. La casa estaba llena de invitados. Había comida abundante, música, bailes y risas. Isaac, aunque todavía pequeño, era el centro de atención, recibiendo regalos y bendiciones de todos los presentes. Para Sara, que había esperado toda su vida para tener un hijo, esta celebración era la culminación de sus sueños. Sin embargo, en medio de la alegría, ocurrió algo que cambiaría para siempre el curso de la vida de Ismael. Lo que debería haber sido solo un día de celebración, se convirtió en el inicio de una separación dolorosa. El conflicto que había estado latente desde el nacimiento de Isaac finalmente estalló de manera pública durante esta fiesta, marcando el comienzo de una nueva etapa en la historia de estas dos familias. Durante la fiesta de destete de Isaac, ocurrió un incidente que Sara no pudo ignorar. Génesis 21:9 registra lo sucedido con palabras simples, pero cargadas de significado. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba. La palabra hebrea utilizada aquí, metzahek, puede traducirse como burlarse, reírse o incluso jugar. Es la misma raíz que el nombre Isaac, que significa risa. Algunos interpretan que Ismael simplemente estaba jugando o riendo, pero
El contexto y la reacción de Sara sugieren que había algo más, un tono de burla o desprecio en su comportamiento. Ismael, que había sido el único hijo durante 14 años, ahora veía cómo toda la atención se centraba en su hermanito. El resentimiento y los celos pueden haber influido en su actitud. Tal vez se burlaba del pequeño Isaac, o quizás cuestionaba su posición como heredero legítimo. Sea cual fuere la naturaleza exacta de su comportamiento, para Sara fue inaceptable. Ver a Ismael burlándose de su precioso hijo despertó en Sara una determinación feroz. No permitiría que el hijo de la sierva amenazara el futuro de Isaac. En Génesis 21:10, Sara expresó su exigencia a Abraham con palabras duras. Por tanto, dijo a Abraham: «Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo». Para Sara, la cuestión iba más allá del incidente de la burla. Era un asunto de herencia y posición. Si Ismael permanecía en la casa, podría reclamar parte de la herencia que, según ella, pertenecía exclusivamente a Isaac. Además, como hijo mayor, Ismael podría tener cierta autoridad sobre Isaac en el futuro. La exigencia de Sara causó gran angustia a Abraham. Génesis 21:11 revela sus sentimientos. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Abraham amaba a Ismael. Durante 14 años había sido su único hijo, al que había criado, enseñado y en quien había depositado sus esperanzas. La idea de enviarlo lejos le resultaba dolorosa e injusta. En medio de su angustia, Dios intervino. En Génesis 21:12-13, le dio una dirección clara a Abraham. Entonces dijo Dios a Abraham: «No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente». Estas palabras de Dios debieron sorprender a Abraham. Dios estaba del lado de Sara en este asunto. Isaac, no Ismael, sería considerado su descendiente legal y espiritual. A través de Isaac vendría la línea del pacto, la promesa, la bendición para todas las naciones. Pero Dios no olvidaba a Ismael. Reiteró su promesa anterior. También Ismael sería padre de una gran nación. Dios cuidaría de él, aunque debiera dejar la casa de Abraham. Esta promesa debió ser un consuelo para Abraham. Aunque debía separarse de su hijo, sabía que Dios velaría por él. La decisión estaba tomada. Abraham, aunque con el corazón pesado, se preparó para obedecer tanto a Sara como a Dios. No sería fácil, pero confiaba en la promesa divina de que ambos hijos tendrían un futuro, aunque sus caminos debían separarse. Así, lo que comenzó como una celebración familiar terminó con una decisión dolorosa pero necesaria. Ismael y Agar debían partir. Una nueva etapa comenzaba para todos, para Isaac como único heredero en la casa de Abraham, para Ismael enfrentando un futuro incierto en el desierto, y para Abraham aprendiendo a confiar en Dios incluso cuando sus propios sentimientos paternales estaban divididos. Con el corazón pesado pero decidido a obedecer, Abraham se preparó para la dolorosa separación. Génesis 21:14 describe la escena con palabras simples pero conmovedoras. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y la despidió. Y ella partió, y anduvo errante por el desierto de Berseba. Abraham se levantó temprano, quizás para evitar una despedida pública o para darles a Agar e Ismael la ventaja de un día completo de viaje. Las provisiones que les dio eran básicas: pan y un odre de agua. Parecen escasas para un viaje por el desierto, pero hay que entender que Abraham no los estaba enviando a vagar sin rumbo.
Probablemente esperaba que llegaran a algún asentamiento o se unieran a alguna caravana donde pudieran encontrar ayuda. La frase «le entregó el muchacho» es interesante. Ismael ya tenía alrededor de 16 o 17 años. No era un niño pequeño, pero ante los ojos de Abraham seguía siendo su muchacho, su hijo. Entregarlo a Agar simbolizaba la transferencia de responsabilidad. Ahora Agar tendría que cuidar sola de su hijo, sin el apoyo y la protección de Abraham. No podemos imaginar los sentimientos que inundaban el corazón de Abraham en ese momento. Quizás abrazó a Ismael una última vez, tal vez le dio algunos consejos finales, o simplemente tuvo que conformarse con verlos partir, incapaz de expresar todo lo que sentía. La Biblia guarda silencio sobre estos detalles íntimos, dejándonos solo con la acción concreta. La despidió. Agar e Ismael comenzaron su viaje hacia lo desconocido. El desierto de Beerseba era un lugar árido y peligroso. Con recursos limitados y sin un destino claro, madre e hijo vagaron, probablemente tratando de encontrar algún camino hacia Egipto, la tierra natal de Agar. Pero pronto enfrentaron la dura realidad del desierto. Génesis 21:15 nos dice, «Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto». El agua, ese recurso tan vital, especialmente en el desierto, se acabó. Sin agua, la muerte por deshidratación era una amenaza real e inmediata. La desesperación de Agar es palpable. Ver a su hijo sufriendo de sed, debilitándose bajo el sol abrasador, debió ser una tortura para ella. Ismael, aunque joven y fuerte, sucumbía ante la falta de agua. Su boca seca, su piel ardiente, su cuerpo cada vez más débil. Todos los signos de deshidratación severa. En un gesto que mezcla desesperación y amor maternal, Agar colocó a Ismael bajo la sombra escasa de un arbusto, intentando protegerlo del sol implacable. Era lo único que podía hacer por él en ese momento. No podía crear agua de la nada, no podía cargar a un joven de su tamaño, no podía salvarlo con sus propias fuerzas. Lo que sigue revela la profunda angustia de una madre ante el sufrimiento de su hijo. Génesis 21:16 nos cuenta, «Y se fue, y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y se sentó enfrente, y alzó su voz, y lloró». Agar no podía soportar ver morir a su hijo. Se alejó lo suficiente para no presenciar sus últimos momentos, pero lo bastante cerca para estar con él de alguna manera. La distancia de un tiro de arco es significativa. Lejos para no ver, cerca para acudir si era necesario. Allí, sola en el desierto, Agar dio rienda suelta a su dolor. Lloró no solo por la inminente pérdida de su hijo, sino por todo lo que habían vivido. El rechazo, la huida, la promesa, el retorno, y ahora este aparente final trágico en medio de la nada. Todo el dolor, la frustración y el miedo contenidos estallaron en ese llanto desesperado. La escena es desgarradora. Un joven moribundo bajo un arbusto y su madre llorando a distancia, ambos abandonados en el vasto desierto, sin ayuda humana a la vista. Parecía el final de su historia, el triste desenlace de vidas que habían estado entrelazadas con la del gran patriarca Abraham, solo para terminar olvidadas en la arena. Pero el desierto, lugar de prueba y sufrimiento, también sería el escenario de un nuevo comienzo. En el momento más oscuro, cuando toda esperanza parecía perdida, Dios intervino. Génesis 21:17 nos cuenta, «Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está.
Es interesante notar que el texto dice que Dios oyó la voz del muchacho, aunque anteriormente solo se mencionó que Agar lloraba. Esto sugiere que Ismael también estaba clamando a Dios en su sufrimiento, aunque sus oraciones no se registran explícitamente. El nombre Ismael significa Dios oye, y aquí vemos el cumplimiento literal de ese significado. Dios efectivamente escuchó su clamor. El ángel de Dios llamó a Agar por su nombre, estableciendo una conexión personal. Le preguntó, ¿qué tienes? No porque desconociera su situación, sino para invitarla a expresar su angustia. Luego le dijo, no temas, palabras que aparecen frecuentemente en la Biblia cuando Dios o sus mensajeros se comunican con los humanos. Estas palabras eran especialmente significativas para Agar en ese momento de terror extremo. El ángel le aseguró que Dios había escuchado la voz de Ismael en donde está. Esta frase es importante. Dios conocía exactamente su ubicación en el vasto desierto. No estaban perdidos para él, no estaban abandonados, estaban exactamente donde Dios podía verlos y ayudarlos. Luego, el ángel dio instrucciones precisas a Agar. En Génesis 21:18 le dijo, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Estas palabras renovaron la promesa que Dios había hecho anteriormente sobre Ismael. A pesar de las circunstancias actuales tan desesperadas, Ismael tenía un futuro. Sería padre de una gran nación. La muerte no lo reclamaría ese día en 1900. El desierto. Lo que sucedió a continuación fue milagroso. Génesis 21:19 relata, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. La fuente de agua probablemente ya estaba allí, pero Agar, en su desesperación y angustia, no la había visto. Dios abrió sus ojos, permitiéndole ver lo que antes había pasado por alto. Este detalle es hermoso y profundo. A veces, la solución a nuestros problemas está más cerca de lo que pensamos, pero necesitamos que Dios abra nuestros ojos para verla. En el caso de Agar, la diferencia entre la vida y la muerte estaba a pocos pasos, pero invisible para ella hasta que Dios intervino. Con renovada energía y esperanza, Agar corrió hacia la fuente, llenó el odre y regresó junto a Ismael. La escena dio de beber, salvándolo de la deshidratación mortal. El agua, símbolo de vida en tantas culturas y especialmente en las regiones desérticas, restauró la fuerza de Ismael. Este momento marcó un nuevo comienzo para ambos. Ya no estaban simplemente sobreviviendo hasta llegar al próximo asentamiento. Ahora sabían que Dios estaba con ellos, que tenían un propósito y un futuro. La promesa renovada sobre Ismael les daba dirección y esperanza. El agua que salvó sus vidas físicas también simbolizaba la presencia continua de Dios en sus vidas. Así como había encontrado a Agar junto a una fuente la primera vez que huyó, ahora nuevamente el agua se convertía en señal del cuidado divino. Madre e hijo habían sido rescatados no solo de la muerte física, sino también de la desesperanza. Fortalecidos por el agua y por la promesa divina, Agar e Ismael continuaron su viaje, no ya como fugitivos desesperados, sino como personas con un destino y una promesa. El desierto, que casi se convierte en su tumba, ahora sería el escenario donde comenzarían a forjar su nueva vida. Después del dramático rescate en el desierto, la vida de Ismael tomó un nuevo rumbo. Génesis 21:20-21 resume su desarrollo posterior. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Dios estaba con el muchacho.
Esta frase simple pero poderosa explica cómo Ismael no solo sobrevivió, sino que prosperó en un entorno hostil. La presencia divina lo guiaba, lo protegía y lo bendecía. A pesar de haber sido expulsado de Mindomisunta, la casa de su padre, no estaba fuera del cuidado y la providencia de Dios. Ismael creció fuerte y habilidoso. Se convirtió en tirador de arco, un cazador experto. Esta habilidad era crucial para sobrevivir en el desierto, donde la caza proporcionaba alimento y protección. El arco también era un arma importante para la defensa contra bandidos y animales salvajes. Su hogar fue el desierto de Parán, una región árida ubicada en la península del Sinaí entre Canaán y Egipto. Allí, lejos de las ciudades y los asentamientos, Ismael encontró su lugar. El desierto, que casi lo mata, se convirtió en su hogar. Allí desarrolló las habilidades y la resistencia que definirían a sus descendientes. Agar, fiel a sus raíces, buscó una esposa para su hijo en la tierra de Egipto. Esta elección era natural para ella, pues era egipcia y probablemente mantenía contactos con su tierra natal. La esposa egipcia de Ismael influiría en la cultura y tradiciones de sus descendientes, creando una mezcla única de influencias. La vida de Ismael continuó desarrollándose según la promesa divina. En Génesis 25, 12, 16, encontramos más detalles sobre su descendencia. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, la egipcia, sierva de Sara. Estos, pues, son los nombres de los hijos de Ismael, por sus nombres, por sus linajes. El primogénito de Ismael, Nebaiot. Luego, Cedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadar, Tema, Getur, Nafis y Cedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos, sus nombres, por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Tal como Dios había prometido, Ismael tuvo 12 hijos, que se convirtieron en príncipes y jefes de tribus. Estos 12 linajes formaron una confederación de 1900 tribus que pobló gran parte del norte de Arabia. Se cumplió literalmente la palabra divina de que Ismael sería padre de una gran nación. Ismael vivió 137 años, una vida larga y plena según los estándares de aquella época. Génesis 25, 17 registra su muerte. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo. Antes de su muerte, hubo un momento significativo de reconciliación. Cuando Abraham murió, Ismael regresó para unirse a Isaac en el entierro de su padre. Génesis 25, 9 cuenta: y los sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela. Este breve versículo sugiere que, a pesar de la separación, no había un odio permanente entre los hermanos. Pudieron unirse para honrar a su padre, mostrando respeto no solo por Abraham, sino también el uno por el otro. El legado de Ismael continuó mucho después de su muerte. Sus descendientes se multiplicaron y prosperaron, cumpliendo la promesa divina. Las tribus ismaelitas se extendieron por el desierto de Arabia, convirtiéndose en comerciantes, guerreros y pastores nómadas. La historia de Ismael es un poderoso recordatorio de que Dios ve y cuida a todos, incluso a aquellos que parecen rechazados o marginados por circunstancias humanas. Aunque no fue el hijo de la promesa específica hecha a Abraham, Ismael recibió su propia bendición y promesa. Su vida, marcada inicialmente por el rechazo y la expulsión, se transformó en una historia de supervivencia, prosperidad y cumplimiento divino.
Si esta historia te ha inspirado y te gustaría seguir aprendiendo sobre los personajes bíblicos que quizás han sido menos explorados, pero cuyas vidas están llenas de enseñanzas poderosas, te invito a suscribirte a nuestro canal. Cada semana compartimos historias bíblicas narradas de forma sencilla pero profunda, respetando fielmente el texto sagrado. ¿Te ha gustado esta historia de Ismael? Compártela con alguien que necesite recordar que Dios escucha nuestras oraciones, incluso en el desierto de nuestras vidas. Tu simple acción de compartir este video podría ser el oasis que alguien está buscando hoy. Además, déjanos en los comentarios qué personaje bíblico te gustaría conocer mejor en nuestro próximo video. Tu opinión es importante para nosotros. Haz clic en me gusta, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Hasta la próxima historia bíblica.